Nadie en esa casa pensó que un castigo impuesto por orgullo terminaría destapando algo mucho más incómodo que una simple rebeldía. Un padre estaba decidido a doblarle el carácter a su hijo, y un hijo estaba tan acostumbrado a vivir sin consecuencias que creyó que también podría burlarse del destino. Pero en esta historia de ficción, cuando llegó la noche previa a la primera noche de matrimonio, el golpe no vino de donde él esperaba, y por primera vez se quedó sin una sola broma para defenderse. Quédense hasta el final, porque lo que parecía una humillación preparada con frialdad acabó revelando quién era realmente el más ciego de todos. Y antes de seguir, cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Una persona cambia por amor, por miedo, o solo cuando la vida le rompe la imagen que tenía de sí misma? Si les gustan las historias humanas, intensas y con giros que dejan pensando, apóyennos con su like y suscríbanse. Aquella mañana, poco después de las 6, Adrián dobló con pereza hacia el patio de siempre, apartando los pocos peatones madrugadores con el rugido grave de su auto negro. El sol apenas empujaba la noche detrás de unas nubes pesadas, y el día tenía ese color apagado de las jornadas que empiezan mal antes incluso de empezar. Cuando apagó el motor, el silencio le cayó encima como una bofetada. Bajó del auto con esfuerzo, despeinado, con la camisa arrugada, el aliento espeso y los ojos hinchados de alguien que no había conocido la cama, sino el exceso. No hacía falta preguntarse dónde había pasado la noche. Todo en él lo decía. Cruzó el zaguán intentando no hacer ruido, como si el cansancio pudiera volverlo invisible. Pero la madera vieja del piso y las bisagras del departamento no colaboraron. Apenas dio 2 pasos, la voz de su padre lo alcanzó desde la sala, serena en la superficie y afilada por dentro. Otra vez amaneciendo fuera. Ernesto estaba sentado en su sillón de siempre, en bata, con una taza de café oscuro entre las manos. A primera vista parecía calmado, pero a Adrián le bastó una mirada para saber que esa calma no era paz, sino contención. Era el tipo de silencio que precede a un golpe, aunque el golpe llegara en forma de palabras. «Papá, no empiece ahora», murmuró Adrián, dejando las llaves sobre la consola. «No es hora». Ernesto apoyó la taza sin apartar los ojos de él. «¿Y cuál sería tu hora? ¿La del mediodía, cuando despiertas como si la vida tuviera que esperarte? ¿O la de la madrugada, cuando tengo que enterarme de que mi hijo anda bebiendo, peleando y arrastrando el apellido por toda la ciudad?» Adrián cerró los ojos un instante. No estaba listo para otra discusión. No porque creyera que su padre estuviera equivocado, sino porque llevaba años evitando ese punto exacto donde una verdad empieza a doler. «Ya hablamos de eso». «No», corrigió Ernesto, levantándose con lentitud. «Ustedes hablan cuando quieren escapar. Yo hablo cuando todavía estoy a tiempo de salvar algo». Adrián intentó pasar de largo, pero Ernesto se cruzó en su camino. No era un hombre corpulento, pero tenía la clase de autoridad que no dependía del tamaño. Había construido una empresa, una reputación y una vida a base de disciplina. Lo que más le dolía no era que su hijo desperdiciara dinero, era verlo desperdiciarse a sí mismo. «La semana pasada tuve que sacarte de una estación de policía. Antes de eso casi armas un escándalo en un restaurante, y todo porque no soportas que alguien te diga que no. ¿Entiendes siquiera en qué te estás convirtiendo?» Adrián soltó una risa breve, seca, sin humor. «No se dramatice. Todo el mundo sale. Todo el mundo se divierte. Solo que a usted le molesta que yo no quiera vivir como usted». Ernesto sonrió con amargura. «No me molesta que no vivas como yo. Me aterra que vivas como si no hubiera mañana. Como si el dinero pudiera tapar el vacío que llevas adentro. Tienes 26 años, Adrián. Ya no eres un muchacho». Aquella frase lo irritó más de lo que quiso admitir, porque, en el fondo, sabía que su padre no se refería a la edad. Hablaba de otra cosa. De esa adolescencia prolongada que a veces se esconde detrás de una buena ropa, un auto caro y una facilidad insolente para no hacerse cargo de nada. ¿Y qué quiere? ¿Que me siente en una oficina, con corbata, fingiendo gratitud porque usted ya decidió qué clase de hombre debo ser? Quiero que dejes de comportarte como alguien que cree que el mundo le debe algo, respondió Ernesto. Quiero no tener que arreglar tus desastres. Quiero que entiendas que la vida no siempre va a rescatarte.
Adrián lo miró con desafío, aunque por dentro empezaba a crecerle una incomodidad áspera. ¿Y si no cambio? ¿Me va a echar? ¿Me va a cortar todo? No lo haría. Ernesto entornó los ojos. Su voz bajó y por eso mismo sonó más seria. Sigue probándome. Adrián sostuvo la mirada unos segundos, pero fue el primero en apartarla. Dijo que estaba cansado. Dijo que hablarían después. Se encerró en su cuarto con un portazo que retumbó por toda la casa. Ernesto se quedó quieto en la sala, mirando esa puerta cerrada con una mezcla amarga de impotencia y pena. Conocía a su hijo lo suficiente para saber que detrás de su soberbia había algo frágil. El problema era que Adrián llevaba años defendiendo esa fragilidad con ruido, alcohol y mujeres que no le pedían nada. Despertó cerca del mediodía, con la cabeza partida y el teléfono lleno de llamadas perdidas de su padre. Se quedó varios minutos sentado al borde de la cama, sosteniéndose la nuca, esperando que el cuerpo y el humor se acomodaran. Pero el dolor de la resaca era más simple que el otro, el que lo esperaba afuera. En la cocina encontró a Ernesto de pie junto a la mesa, como si hubiera estado guardándole el momento exacto del despertar. Por fin. Adrián abrió el refrigerador, tomó agua y bebió a grandes tragos antes de hablar. ¿Desde temprano va a seguir con lo mismo? Ernesto miró el reloj. No es temprano, es mediodía. Y sí, voy a seguir con lo mismo, porque tú sigues siendo el mismo. Hubo un silencio tenso, de esos donde una cucharita apoyada en la taza suena como una provocación. Ernesto no levantó la voz al empezar de nuevo. Quizás por eso sus palabras entraron más hondo. Te di estudios, te di una casa, te di un lugar en la empresa para que aprendieras algo. Te di tiempo, mucho más del que a mí me dieron. Y tú has convertido todo eso en un colchón para caer siempre parado. No te interesa trabajar, no te interesa construir, no te interesa sostener nada. Solo te interesa sentir. Adrián se dejó caer en una silla y sonrió con cansancio. ¿Y qué quiere que haga? ¿Aplaudirle porque planeó mi vida antes de que yo pudiera elegirla? Ernesto respiró hondo, como si llevara mucho tiempo preparando la frase que venía. Quiero que formes una familia. Adrián levantó la cabeza de golpe. Primero creyó haber escuchado mal. Luego soltó una carcajada incrédula. ¿Una familia? ¿Ese es su gran plan? ¿Casarme para curarme? No sería el primero, dijo Ernesto, seco. La responsabilidad pone en su sitio a personas peores que tú. La respuesta lo irritó y le dio risa al mismo tiempo. ¿Y quién sería la desafortunada? ¿Una santa? ¿Una mártir? ¿O ya tiene a alguien elegida en su carpeta de soluciones? Ernesto lo sostuvo con la mirada. Si tú no eres capaz de ordenar tu vida por voluntad propia, voy a ponerte frente a una razón para hacerlo. Adrián dejó la botella de agua sobre la mesa con un golpe seco. Yo decido si me caso, cuándo y con quién. Ernesto se inclinó apenas hacia él. Entonces actúa como alguien capaz de decidir algo importante. Porque hasta ahora solo has decidido destruir tiempo. Adrián se levantó de la silla, molesto, sin saber qué parte de todo eso le dolía más. La idea absurda del matrimonio o la forma en que su padre la pronunciaba, como si ya hubiera perdido la paciencia con cualquier otro método. «Está loco», murmuró antes de salir, pero no dejó de pensar en eso en todo el día. Al principio lo tomó como un capricho más de Ernesto, otra amenaza exagerada para meterle miedo. Luego empezó a darle vueltas con esa clase de ironía que usaba cuando algo en realidad sí le importaba. Y como a Adrián le ocurría siempre que no sabía cómo manejar una situación seria, decidió convertirla en una broma. Esa tarde citó en un restaurante a Camila, una joven de su mismo círculo de fiestas, apariencias y superficialidades cómodas. La conocía hace años. Era linda, extravagante, de risa fácil y paciencia corta. De todas las personas posibles, ella era la indicada para provocar a Ernesto. Camila llegó tarde, con un vestido llamativo, perfume fuerte y esa confianza ensayada de quien sabe llamar la atención antes de hablar. «Bueno», dijo sentándose frente a él, «¿para qué tanta urgencia? Si es para disculparte por desaparecer 3 días, ya se te hizo tarde». Adrián sonrió. «No te invité para pedir perdón. Te invité porque necesito ayuda». Camila levantó una ceja. Eso sí que no me lo esperaba. Él se inclinó hacia adelante,
bajando la voz como si estuviera proponiendo un delito ridículo. Necesito que finja ser mi prometida. Camila lo miró unos segundos en silencio. Después soltó una carcajada tan fuerte que 2 mesas voltearon a verlos. Tú sí no tienes remedio. Adrián le explicó, a su manera, la pelea con Ernesto, la presión absurda del matrimonio, la intención de provocarlo con la peor candidata que pudiera imaginar para su ideal de nuera. Camila escuchó jugando con la pajilla de su bebida, entretenida por el escándalo ajeno y por la oferta económica que él deslizó con naturalidad. ¿Y qué gano yo?, preguntó al final. Lo que quieras, un teléfono nuevo, un viaje, dinero. Solo tienes que ir, sonreír y decir que estamos enamorados. Camila lo estudió un momento. No era tonta. Sabía que Adrián no le estaba ofreciendo un juego inocente, sino una entrada breve a un conflicto familiar lleno de orgullo. Pero también sabía que él siempre había vivido creyendo que podía manipular cualquier escena. Está bien, aceptó al fin. Pero luego no llores si esto sale mal. A la mañana siguiente, Adrián la recibió en la casa con una media sonrisa satisfecha. Camila había entendido el papel a la perfección. Tacones altos, escote pronunciado, maquillaje vistoso, joyas grandes. No era que ella no pudiera verse elegante. Era que esa mañana había elegido deliberadamente verse como todo lo que Ernesto detestaba. Solo sé tú misma, le dijo Adrián en voz baja mientras la hacía pasar. Eso ya va a bastar. Camila soltó una risa breve, aunque algo en sus ojos traicionó una incomodidad real. No estaba acostumbrada a esos juegos donde el dinero pesaba más que la dignidad. Ernesto entró a la sala al oír las voces. Su mirada fue primero hacia Adrián y luego se clavó en la joven. No hizo gesto de sorpresa escandalosa. Lo suyo fue peor. Una frialdad contenida. Una evaluación silenciosa. «Papá», dijo Adrián, exagerando una naturalidad imposible. «Le presento a Camila, mi prometida». Camila sonrió con todos los dientes. «Mucho gusto». Ernesto la saludó por educación. Después volvió a mirar a su hijo. «¿Prometida?». Adrián se recostó contra el respaldo del sofá, disfrutando la escena. «Usted quería que madurara. Bueno, aquí está. Con Camila decidimos casarnos». Hubo unos segundos de un silencio incómodo. Camila sostuvo la pose, aunque empezó a mover una pulsera entre los dedos. Ernesto la observó de pies a cabeza con una dureza que no era grosería, sino otra cosa. La certeza de estar viendo una actuación mediocre. «¿A qué te dedicas, Camila?». Ella levantó el mentón. «Trabajo con imagen, publicidad, redes, eventos». Ernesto asintió sin emoción. «Entiendo». Luego miró a Adrián. «¿Y tú pretendes que crea que esto es serio?». Adrián se encogió de hombros. «No tiene por qué creer, solo tiene que aceptar». Ernesto dejó escapar una sonrisa casi imperceptible. «No, Adrián, lo que tengo que hacer es dejar de fingir que no veo cuando me estás provocando. Esto no es una decisión, es un berrinche caro». La palabra le cayó mal a Adrián. ¿Por qué siempre tiene que despreciar todo lo que yo elijo? Porque todavía no eliges. Fraccionas, castigas, te burlas, te escondes detrás de personas que ni siquiera tienen culpa de tus peleas conmigo. Camila entendió de inmediato que ya no tenía nada que hacer allí. Se puso de pie, murmuró que era mejor irse y se marchó sin esperar a que Adrián la detuviera. La puerta cerrándose dejó atrás una tensión más pesada que antes. Ernesto caminó hasta quedar frente a su hijo. «Voy a decírtelo una sola vez. Si quieres casarte, será con una mujer a la que yo considere digna de compartir una vida contigo. Y si no quieres, también estás en tu derecho. Pero entonces te sostendrás solo, sin mi casa, sin mi dinero y sin mi empresa». Adrián abrió la boca para reírse, pero la risa no terminó de salir. Porque esta vez, en los ojos de su padre, no vio amenaza, vio decisión. Aquella misma tarde, Ernesto recibió a Ricardo, socio de años, hombre sereno, práctico, con una forma de pensar tan antigua como efectiva. Los dos se conocían desde antes de tener canas, desde la época en que el trabajo era sinónimo de supervivencia y no de herencia. El encuentro empezó hablando de balances, inversiones, contratos y una empresa que necesitaba un respiro.
Pero no tardó en girar hacia lo personal. Mi hijo se me está yendo de las manos, admitió Ernesto, algo que muy pocas veces hacía en voz alta. Y si sigue así, un día no voy a poder rescatarlo ni de sí mismo. Ricardo lo escuchó con atención. Tenía sus propios problemas. Su compañía había atravesado meses difíciles. Los números no eran un desastre, pero sí una advertencia. Y además, tenía a Valeria, su hija, que también había aprendido a vivir defendiendo su independencia como si todo intento de ayudarla fuera una invasión. Ernesto fue directo al punto. Propuso unir a sus hijos en matrimonio. No lo vistió de romanticismo. Habló de familia, de estabilidad, de responsabilidad, de una alianza que fortalecería a ambos lados. Dijo, también, que quizá una mujer inteligente y firme pondría a Adrián frente a un espejo distinto. Ricardo guardó silencio durante un largo rato. No era un hombre cruel. Sabía que las vidas no debían negociarse como los activos de una empresa. Pero también pertenecía a esa generación que confundía sacrificio con deber, y deber con amor bien entendido. Le preocupaba a Valeria. Le preocupaba el futuro. Le preocupaba esa fragilidad económica que todavía no era una caída, pero podía convertirse en una. ¿Y ella?, preguntó finalmente. ¿Crees que aceptará? Ernesto respondió con una calma grave. No creo que le guste, pero creo que entenderá. Ricardo no se mostró convencido. Habló del carácter de su hija, de su orgullo, de lo poco que toleraba que alguien decidiera por ella. Ernesto, sin embargo, insistió en la idea de que a veces la vida se acomodaba a través de situaciones incómodas. Lo dijo como si hablara de estrategia, no de personas. Al final se dieron la mano. Ninguno de los dos salió contento de esa conversación. Los dos salieron convencidos de que estaban haciendo lo necesario. Horas después, Ernesto entró al cuarto de Adrián sin tocar. Lo encontró tirado en la cama, mirando el celular, rodeado de desorden. Era una escena que ya conocía de memoria. Ropa en el suelo, cajas vacías, zapatos fuera de lugar, la evidencia pequeña y humillante de una vida sin estructura. Mañana a las 7 vas a cenar con Valeria, la hija de Ricardo. Adrián siguió mirando la pantalla un segundo más antes de levantar los ojos. ¿Perdón? ¿Ya oíste? Nosotros ya hablamos. Es una mujer preparada, sensata y decente. Y vas a conocerla. Adrián se incorporó despacio, como quien todavía confía en que todo aquello sea una provocación pasajera. ¿Y si no quiero? Entonces desde mañana mismo te quedas sin departamento, sin auto, sin tarjetas y sin un solo peso mío. Ernesto habló sin gritar. Esa fue la verdadera diferencia. Adrián se sentó por completo. ¿Está hablando en serio? Completamente. Hubo una pausa. Luego, Ernesto añadió, tal vez creyendo que era mejor quitar la venda de una vez. Valeria usa bastón desde niña. Tuvo un accidente hace muchos años. Adrián se quedó inmóvil. Después soltó una risa desagradable, de esas que nacen de la incomodidad y la inmadurez. ¿En serio? ¿Ese es su plan? ¿Casarme con una mujer a la que ni siquiera conozco, solo para que aprenda una lección? Ernesto endureció el gesto. Cuida cómo hablas. No la conoces, y su valor no depende de lo que tú creas ver. Pero Adrián ya estaba lanzado por la pendiente de su propia arrogancia. No pienso hacerle caridad a nadie. La reacción de Ernesto fue inmediata. No te confundas. La caridad aquí la he hecho yo contigo durante demasiado tiempo. La frase quedó vibrando en la habitación. Adrián apretó la mandíbula. Quiso responder algo hiriente, algo que lo dejara otra vez en posición de control, pero no encontró nada. Su padre ya estaba a la puerta. Mañana. 7 en punto. No es una invitación. Y se fue. La noche siguiente, el restaurante estaba envuelto en esa elegancia discreta de los lugares donde el dinero no necesita exhibirse. Manteles claros, luces cálidas, copas finas, conversaciones en voz baja. Adrián llegó tarde, a propósito, con la esperanza infantil de que el retraso pudiera ser su pequeña venganza. Ernesto ya lo esperaba. También Ricardo. Y unos minutos después apareció Valeria. Lo primero que notó Adrián fue el bastón. Lo segundo, que esa no era en absoluto la imagen que él se había fabricado. Valeria era serena, sobria,
de una belleza sin esfuerzo. Llevaba el cabello recogido, un vestido oscuro y una expresión tranquila que no parecía defensiva, sino alerta. Se apoyaba en el bastón con naturalidad, sin dramatizar su movimiento ni esconderlo. Caminaba con una leve dificultad, sí, pero con una dignidad tan firme que, por un segundo, fue Adrián quien se sintió torpe. «Buenas noches», dijo ella. Su voz no era tímida, tampoco agresiva, simplemente clara. Se saludaron, se sentaron. Ricardo intentó conducir la conversación hacia terrenos neutros. El trabajo de Valeria como analista, algunos proyectos, temas generales. Ernesto hizo lo mismo. Adrián, en cambio, se dedicó a observar, no a conocer, a observar. Era la actitud de quien mira una situación como si todavía pudiera escapar por la puerta del sarcasmo. «¿Así que trabajas con números?», preguntó con una sonrisa ladeada. «Mi padre no me advirtió que además de todo serías tan seria». Valeria lo miró apenas un instante. «Y a mí no me advirtieron que llegarías tarde para demostrar personalidad». Ricardo desvió la vista hacia su copa para disimular una sonrisa. Ernesto apretó los labios. Adrián no respondió. Aquello no lo esperaba. La cena avanzó entre cortesías tensas. Valeria contestaba con educación, pero no con docilidad. No parecía intimidada ni agradecida de estar allí. Parecía evaluar la situación con la misma frialdad con que él creía estar evaluándola a ella. Eso lo desconcertó más que el bastón, más que la imposición, más que la idea del matrimonio. En un momento, Valeria se levantó para ir al tocador. Adrián la siguió con la mirada y soltó, en voz lo suficientemente baja como para que pareciera privada, pero lo bastante alta como para intentar herir. Bueno, al menos no podrá irse muy lejos. Ricardo dejó la copa sobre la mesa. Su voz fue suave pero helada. Si vas a usar el humor para ocultar lo pequeño que te sientes, al menos procura que te salga bien. Adrián se quedó callado. Ernesto no lo defendió. Cuando Valeria regresó, no hizo ninguna pregunta, pero sus ojos, al sentarse, tenían ese brillo particular de quien ya entendió más de lo que le dijeron. Después de los platos principales, Ernesto anunció que había otro asunto que discutir. Sacó de un portafolio una carpeta y la colocó en el centro de la mesa. Un acuerdo prenupcial. Adrián resopló. Valeria no se movió. Ernesto empezó a leer algunas cláusulas: fidelidad, responsabilidades compartidas, protección patrimonial. Cuando mencionó que una infidelidad de Adrián implicaría consecuencias serias para el vínculo entre ambas familias y sus empresas, el joven soltó una carcajada incrédula. ¿De verdad? ¿Van a poner inspectores? Nadie sonrió. Adrián entonces, empujado por su propio enojo, cometió el error que luego no podría borrar de la memoria de Valeria. «Perfecto», dijo. «Entonces agreguemos que mi futura esposa tendrá que atenderme como corresponde. Cocinar bien, comportarse bien y cumplir como esposa. Si vamos a hacer teatro, hagámoslo completo». Valeria lo miró fijo. Fue apenas un segundo, pero hubo un cambio visible en su rostro. No de fragilidad, de decepción. «Yo no soy tu empleada», respondió con voz firme, «y mucho menos una obligación a tu medida». Luego se puso de pie y le pidió a su padre hablar en privado. Ricardo la acompañó unos pasos más allá. Allí, con la voz contenida por respeto al lugar, Valeria dejó salir la indignación que le ardía en el pecho. Dijo que aquello era un absurdo. Dijo que Adrián era arrogante, inmaduro y cruel. Dijo que no pensaba entregarle su vida a un hombre que confundía un matrimonio con una jaula. Ricardo la escuchó con culpa. Quiso decirle que todo se arreglaría. Quiso pedirle paciencia. Quiso convencerla de que había cosas más grandes en juego. Ninguna de esas frases le sonó noble al pronunciarla. «Hija, solo te pido que no decidas hoy desde la rabia. No te estoy diciendo que lo aceptes por él. Te estoy diciendo que no nos hundamos todos por una noche». Valeria cerró los ojos un momento. Sabía que su padre no era un villano. Precisamente por eso dolía más verlo arrinconado por una lógica donde el deber siempre tenía más peso que el deseo. Cuando volvió a la mesa, su semblante era sereno otra vez, pero por dentro algo ya se había endurecido. «Acepto firmar», dijo. Adrián se recostó en su silla con una sonrisa provocadora.
como si hubiese ganado una batalla que no entendía. Valeria añadió entonces, mirándolo directo: «Pero no confundas mi calma con obediencia». Esa frase quedó suspendida entre los cuatro como una advertencia. Los días previos a la boda transcurrieron con una velocidad absurda. Ernesto y Ricardo se entregaron a los preparativos con la precisión de 2 ejecutivos organizando un evento crucial. Salón, música, decoración, invitados, flores, menú, alianzas. Todo debía verse impecable. Todo debía comunicar estabilidad, alianza, respeto, éxito. Como si la forma pudiera garantizar el fondo. Pero ni Adrián ni Valeria vivían esos días como una celebración. A él le dejaron una pila de invitaciones para filmar, pero en lugar de hacerlo, se quedaba largos ratos mirando el vacío, con la sensación irritante de que su propia vida había dejado de pertenecerle. No era amor lo que le exigían, ni siquiera era compromiso, era obediencia. Y aunque buena parte de su rabia nacía del miedo a perder privilegios, también empezaba a rozar una incomodidad más profunda. La certeza de que, sin esos privilegios, quizá no sabía quién era. Varias veces estuvo a punto de salir corriendo. No por valentía, sino por costumbre. Huir siempre había sido su reflejo favorito. Pero cada vez que imaginaba el día después, sin dinero, sin techo propio, sin la red invisible que su padre había tendido durante años, el coraje se le convertía en cálculo. Valeria, por su parte, pasaba las noches despierta con las invitaciones abiertas sobre la cama. En una de ellas aparecía la foto formal de ambos, tomados durante una sesión organizada a las apuradas. Ella había sonreído por cortesía, él por cansancio. Vistos desde fuera, parecían una pareja elegante. Vistos de cerca, eran 2 desconocidos atrapados en una imagen. Algunas veces lloraba en silencio, no por debilidad, sino por agotamiento. Lloraba al pensar en el futuro convertido en una puerta que otros abrían por ella. Lloraba porque su padre intentaba mostrarse firme, pero ella adivinaba el peso que él cargaba. Lloraba porque no quería ser salvación financiera de nadie, ni lección moral para un hombre que ni siquiera había aprendido a medirse la lengua. La víspera de la boda, Adrián decidió hacer lo que sabía hacer mejor cuando la realidad lo superaba: escapar hacia el ruido. Reunió a varios amigos en un bar. Rieron, bebieron, lo palmearon, hicieron chistes groseros sobre el matrimonio y la despedida de su libertad. Jan siguió el juego al principio. Hasta levantó el vaso fingiendo entusiasmo. Pero a medida que las horas avanzaban, la música empezó a parecerle insoportable y las voces huecas. Ninguna broma conseguía aliviar lo que le pesaba adentro. Bebió más. No para celebrar, sino para pagar. Uno de sus amigos le preguntó por qué tenía cara de funeral en su propia despedida. Adrián respondió con una sonrisa torcida que era casi una confesión. Porque quizá mañana me case sin saber con quién, y peor todavía, sin saber quién voy a ser yo después. Nadie profundizó. Era más fácil reír. Valeria pasó esa misma noche rodeada de gente, pero sola en lo esencial. Había estilistas, familiares, arreglos de último minuto, llamadas, bolsos, ropa, cajas. Todo el mundo hablaba de detalles, nadie de miedo. Ella se dejó hacer. La peinaron, midieron el vestido, ajustaron los zapatos, revisaron el maquillaje. Cada pequeño cuidado parecía construido para que nada se saliera del plan. Y sin embargo, por dentro, lo único que sentía era un desorden creciente. Ricardo se asomó varias veces a su habitación. Quiso preguntarle si estaba bien, pero la pregunta sonaba casi ofensiva, porque la respuesta era evidente. Aún así, le repitió que era fuerte, que confiaba en ella, que todo podría acomodarse con el tiempo. Valeria sonrió por amor a su padre, no por convicción. Ya había entendido que a veces la gente buena también empuja a otros al borde cuando está desesperada. La mañana de la boda, Adrián despertó con la boca seca, la cabeza latiendo y el cuerpo pidiéndole cualquier cosa menos un traje. Durante varios minutos se quedó sentado en la cama, mirando el reloj como si todavía existiera la posibilidad infantil de que, por milagro, el día no avanzara. Luego fue al baño, se miró al espejo y vio a alguien que no se parecía al hombre despreocupado que él solía venderle el mundo. Había cansancio.
Había irritación, había una sombra de miedo. En la habitación de Valeria, el ambiente era otro, aunque no más liviano. Le acomodaban el vestido con manos cuidadosas. Le repasaban el maquillaje. Le colocaban los accesorios. Ella permanecía en silencio, observando su propio reflejo como si esa mujer vestida de blanco fuera un personaje ajeno. El bastón, apoyado junto al tocador, parecía parte inevitable de la escena. Nadie lo mencionaba. Nadie se atrevía a tocar ese símbolo que tanto decía y tanto provocaba. Cuando llegó la hora, el salón de ceremonia estaba impecable. Tonos claros, flores elegantes, música suave. Los invitados sonreían con esa mezcla de curiosidad y cortesía que acompaña a las bodas donde no todos creen en el amor. Adrián esperaba junto al altar, tieso dentro de un traje oscuro que le quedaba perfecto y le resultaba incómodo. Tenía la sensación absurda de estar interpretando a otra persona. Y entonces apareció Valeria. Entró del brazo de su padre, erguida, hermosa, con esa calma entrenada que a veces es la única forma de no quebrarse. El bastón marcaba su paso con discreción. Nada en ella pedía lástima, todo pedía respeto. Adrián, que llevaba días viéndola con soberbia o fastidio, sintió algo distinto por primera vez. No fue amor, ni siquiera admiración completa, fue una punzada de vergüenza. Porque entendió, aunque fuera por un segundo, que aquella mujer estaba atravesando la misma humillación que él, pero con mucha más dignidad. La ceremonia fue breve. Las voces del oficiante sonaban lejanas. Las promesas, vacías. Los invitados, atentos. Cuando llegó el momento de intercambiar las alianzas, Adrián notó que la mano de Valeria temblaba apenas. No sabía si era miedo, rabia o cansancio. Quizá las tres cosas. Por impulso, sin pensarlo demasiado, le dijo en voz muy baja: «Tranquila». Valeria levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si no hubiera esperado ese matiz de humanidad en él. Luego llegó el beso. No fue apasionado, no fue romántico. Fue breve, respetuoso y, sin embargo, alteró algo. Porque al alzarle con cuidado el velo, Adrián dejó de ver una situación y vio a una persona. Una mujer real, con orgullo, inteligencia y dolor. Una mujer a la que él había juzgado antes de conocer y herido antes de entender. El banquete siguió a la ceremonia con la pompa inevitable de las familias que no saben hacer nada a medias. Hubo música en vivo, mesas impecables, copas elevadas, discursos sobre unión, futuro, respeto, familia. Ernesto habló del valor de construir, Ricardo del valor de resistir. Los invitados aplaudieron. Adrián y Valeria sonrieron cuando tocaba. A simple vista cumplían a la perfección el papel de recién casados. A simple vista. A ratos, él se inclinaba hacia ella para hacer comentarios secos, medio burlones, como si todavía necesitara refugiarse en ese tono para no mostrarse demasiado expuesto. ¿Y bien?, le preguntó en un momento. ¿Cómo se siente protagonizar una obra que no pidió? Valeria mantuvo los ojos al frente, como si el vestuario fuera hermoso y el libreto bastante pobre. Él no pudo evitar una risa breve. Era la primera vez que ella conseguía desarmarlo sin levantar la voz. Durante los brindis, Ernesto y Ricardo les entregaron las llaves de un departamento nuevo en el centro de la ciudad. Hablaron de un hogar listo para comenzar la vida juntos. Después vino otro regalo. Un viaje a una playa lejana, 5 días, hotel de lujo, todo pagado. Los presentes celebraron. Adrián recibió las llaves con una media sonrisa difícil de interpretar. Valeria agradeció con educación. Ninguno ignoraba que aquellos obsequios tenían algo de premio y algo de candado. Cuando por fin terminó el banquete y el último invitado se despidió, la falsa energía del evento se derrumbó de golpe. El silencio del auto camino al nuevo departamento fue espeso. Adrián condujo. Valeria miró por la ventana. Las luces de la ciudad corrían sobre el vidrio como si pertenecieran a otra vida. Al entrar al departamento los recibió un espacio impecable. Sala amplia, ventanales, cocina moderna, muebles elegidos con buen gusto, cajas con algunas de sus cosas ya acomodadas por manos ajenas. Todo estaba listo. Demasiado listo.
como si alguien hubiera querido demostrar que incluso en la intimidad podía planearse desde afuera. Al menos no está mal, dijo Adrián, dejando la chaqueta sobre una silla. Valeria avanzó despacio, observando cada rincón. La vista nocturna desde el ventanal era hermosa. La ciudad parecía lejana desde allí, como si el ruido del mundo hubiera quedado varios pisos abajo. Es bonito, admitió. Adrián fue a la cocina, tomó agua y regresó con un tono menos hostil que el habitual. Escucha, ya que estamos aquí y no parece que mañana vaya a deshacerse todo por arte de magia, propongo algo. No hace falta hacernos la vida imposible desde el primer minuto. Valeria lo miró con cautela. Eso suena razonable, casi sospechoso viniendo de ti. Él aceptó el golpe con una mueca. Quizá me lo gané. Demostró la habitación principal, amplia y cálida. Luego señaló otra, más pequeña, al fondo. Tú quédate con esta. Yo dormiré en la otra. Valeria frunció el ceño, sorprendida de verdad. ¿Hablas en serio? Sí, no voy a imponerte nada. Era poco, pero no era nada. Valeria sintió un alivio discreto. No porque confiara en él, sino porque durante días había esperado exactamente lo contrario. Le dio las gracias con sobriedad. Adrián restó importancia al gesto. Dijo algo torpe sobre no ser un monstruo y se retiró a cambiarse. Un rato después, ya sin el vestido de novia y con ropa cómoda, Valeria salió de la habitación. Adrián estaba en la sala, en mangas de camisa, mirando hacia el ventanal con una botella de agua en la mano. El ambiente había perdido la solemnidad del evento y empezaba a parecerse algo más extraño. El comienzo real de una convivencia. Entonces ocurrió lo inesperado. Adrián se volvió al oírla llegar y tardó apenas 2 segundos en notar algo raro. Faltaba el bastón. Primero pensó que quizá lo había dejado cerca. Bajó la vista alrededor del sofá, de la mesa, de la entrada. Nada. Volvió a mirarla. Valeria había cruzado la sala con una seguridad distinta. Su paso no era exactamente idéntico al de cualquier persona, pero tampoco respondía a la imagen que él había observado durante días. Había soltura, había control, había una ligereza nueva. Adrián dejó la botella sobre la mesa. Espera. Valeria lo miró con una calma que ya parecía anticipar el impacto. ¿Sí? ¿Dónde está tu bastón? En la habitación, respondió ella. ¿Y por qué estás caminando así? Hubo un segundo de silencio. Luego, Valeria se llevó la mano a la boca, intentando contener una sonrisa. No pudo. La sonrisa creció. Después llegó la risa. Una risa limpia, incontenible, brillante. La primera auténtica de toda aquella historia. Adrián observó, desconcertado. No entiendo. Valeria respiró hondo, todavía divertida, y por fin lo dijo. Porque necesitabas un golpe que no se pareciera a todos los demás. Él frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que exageré? Que actué. Que te dejé creer exactamente lo que estabas dispuesto a creer. Adrián se quedó inmóvil, con la mente tratando de ordenar demasiadas piezas a la vez. La cena, el bastón, la compasión incómoda, la arrogancia de sus comentarios, la manera en que ella había dejado que él se delatara solo. Todo encajó de pronto, y la mezcla que le subió por el pecho fue tan rara que ni siquiera supo ponerle nombre. Había vergüenza, había alivio, había rabia, y para su desgracia, había admiración. ¿Me estuviste mintiendo todo este tiempo? Valeria alzó un hombro. ¿Y tú no me estuviste mostrando una versión estudiada de ti? Digamos que ambos llegamos disfrazados, pero yo por lo menos tenía un propósito. Adrián pasó una mano por su rostro, todavía incrédulo. Esto es absurdo. Sí, dijo ella, y volvió a sonreír. Pero también fue bastante justo. Él la miró fijo. ¿Justo? Valeria se acercó un poco más. Ya no reía. Sus ojos estaban serios. Tú me juzgaste antes de conocerme. Me convertiste en chiste antes de verme como persona. Creíste que podías mirarme desde arriba solo porque pensaste que yo cargaba con una debilidad visible. Y yo quise ver quién eras cuando creyeras que tenías ventaja. Eso fue todo. La sala quedó en silencio.
Adrián sintió el golpe completo de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, nadie estaba gritándole. Nadie lo amenazaba. Nadie le imponía nada. Y sin embargo, se sentía más expuesto que en cualquier discusión con Ernesto. «¿Entonces, no pasó ningún accidente?», preguntó al fin. Valeria negó despacio. «Sí hubo un accidente en mi infancia. Sí pasé por terapias y años difíciles. Sí arrastro algunas secuelas menores cuando me esfuerzo demasiado. Pero no necesito un bastón para vivir. Lo usé porque quería saber qué clase de hombre eras cuando pensabas que podías despreciarme sin costo». Adrián soltó una risa baja, incrédula, casi derrotada. Y reprobé. Valeria lo miró un instante y respondió con honestidad brutal. Al principio sí. No había crueldad en su tono. Había verdad. Tal vez por eso dolió tanto. Adrián se sentó en el borde del sofá, como si las piernas se le hubieran quedado sin fuerza. Durante años se había creído astuto, irónico, intocable. Pero aquella noche comprendió algo insoportable. En realidad, había sido predecible. Valeria se sentó frente a él, ya sin máscara, ya sin personaje. «No hice esto para humillarte por deporte, Adrián. Lo hice porque me aterraba quedarme encerrada con un hombre que pudiera tratarme como un castigo. Y necesitaba saber si debajo de toda tu arrogancia había algo más que ego». Él levantó la vista. «¿Y ahora qué crees?». Valeria tardó en responder. «Creo que eres peor de lo que aparentas cuando quieres lastimar. Pero también mejor de lo que aparentas cuando bajas la guardia. Y eso, sinceramente, me complica más las cosas». Adrián no pudo evitar sonreír apenas. Era una sonrisa cansada, sin defensa. «Tú tampoco eres sencilla. Nunca quise serlo». Hubo un momento extraño y quieto entre los dos. La tensión no había desaparecido, tampoco el enojo. Pero algo se había movido del lugar. Adrián ya no tenía delante a la mujer que imaginaba. Tenía delante a alguien capaz de construir una prueba entera para desnudar su carácter. Y eso lo descolocaba, sí, pero también lo despertaba. Esa noche hablaron más de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. No empezaron por el futuro, sino por las heridas inmediatas. Valeria le dijo lo que había sentido en la cena, la repulsión que le provocó escucharse reducida a funciones y deberes. Le habló del miedo de llegar a esa boda sintiéndose mercancía útil para resolver problemas ajenos. Le confesó que había llorado, no por el matrimonio en sí, sino por la sensación de no pertenecer a su propia vida. Adrián, al principio, respondía con torpeza. Se justificaba. Decía que estaba furioso con su padre, que todo aquello también era una encerrona para él. Y Valeria no le permitía esconderse detrás de eso. «Que a ti te hayan obligado no te dio derecho a tratarme como si yo valiera menos», le dijo con calma. «El dolor no borra la crueldad». Esa frase lo dejó quieto. Más tarde, cuando por fin se atrevió a hablar sin ironía, reconoció cosas que jamás habría admitido frente a Ernesto. Dijo que llevaba años viviendo como si nada importara, porque la comodidad era más fácil que la responsabilidad. Dijo que había aprendido a burlarse antes de ser cuestionado. Dijo, incluso, que cuando la vio entrar con el bastón sintió rechazo, pero también miedo. Miedo a lo que aquello le exigía mirar en sí mismo. Valeria escuchó sin compadecerlo. Lo escuchó como se escucha a alguien que por fin deja de actuar, aunque todavía no merezca absolución. Pasada la medianoche, el departamento ya no parecía un escenario preparado por otros, sino el espacio donde dos desconocidos empezaban una conversación real. Adrián le preparó té, casi por reflejo. Valeria aceptó. Se sentaron otra vez en la sala, con las tazas entre las manos, y el silencio de esa vez no fue hostil. Fue cansado, sí, pero honesto. En un momento, él dijo en voz baja: «Nunca nadie me había dejado tan en evidencia». Valeria apoyó la espalda en el sillón. «Tal vez era necesario». «Tal vez», repitió él. La miró un largo rato antes de añadir algo que ni él mismo esperaba estar listo para reconocer. «No sé qué va a pasar con este matrimonio. No sé si tiene arreglo, ni si lo merece. Pero sé que hoy me diste el primer motivo real para dejar de comportarme como un idiota». Valeria no respondió enseguida. Había oído promesas vacías toda su vida. Sabía distinguirlas de una grieta verdadera.
Lo que vio en él no era transformación completa. Era apenas el comienzo de una incomodidad sincera. Y a veces eso vale más que una declaración perfecta. Entonces empecemos por lo único posible, dijo al fin. Sin juegos, sin humillar, sin escondernos detrás de nuestros padres. Adrián asintió. Sin juegos. A la mañana siguiente, algo cambió de manera casi imperceptible. Adrián despertó temprano, cosa rara en él. Se quedó mirando el techo unos minutos, repasando la noche anterior, la risa de Valeria, el golpe de sus verdades, la claridad con que lo había desarmado. No sentía vergüenza únicamente, sentía curiosidad y respeto. Dos emociones nuevas en un terreno donde hasta entonces solo había habido fastidio. Fue a la cocina y preparó café, no por estrategia, sino porque quería hacer algo simple que no estuviera dictado por nadie. Cuando Valeria apareció, todavía con el cabello revuelto y el rostro sin maquillaje, él descubrió que le gustaba verla así, sin ceremonia, sin distancia impuesta, sin personaje. «Buenos días», dijo, ofreciéndole una taza. Valeria la aceptó con cautela. «No sabía que supieras hacer algo más que llegar tarde». Él sonrió. «Yo tampoco sabía que eras capaz de sostener una actuación tan larga». Ella soltó una risa corta. «No te emociones. No pienso dejar que uses eso para admirarme demasiado pronto». Tomaron café en silencio. Pero era un silencio liviano, casi nuevo. En un momento, Valeria apoyó la taza y lo miró con cierta curiosidad. ¿Sigues enojado por lo del bastón? Adrián pensó la respuesta antes de darla. Estoy enojado conmigo por lo que reveló. Contigo, no sé. Supongo que me habría encantado ser una mejor persona en esa prueba. Valeria no disimuló su sorpresa. No por la frase en sí, sino porque estaba pronunciada sin cinismo. Eso ya es más de lo que esperaba. Él levantó la vista hacia ella. Valeria, tú me gustas más cuando dices la verdad, incluso cuando duele. Ella lo observó unos segundos. Notó que no estaba coqueteando, no en el sentido superficial al que seguramente estaba acostumbrado. Lo que había en su voz era otra cosa, una sinceridad torpe, todavía insegura, pero real. No corras, le dijo. Una noche no arregla todo, lo sé, pero una noche sí puede evitar que todo siga igual. Más tarde hablaron de reglas, no legales, no impuestas por padres o contratos, sino propias. Valeria pidió respeto. Pidió que si él estaba molesto, hablara antes de herir. Pidió que no llevaran a terceros a sus conflictos, ni a fiestas, ni a provocaciones infantiles. Adrián pidió honestidad, que ella no volviera a usar un disfraz para ponerlo a prueba, que si dudaba de él, se lo dijera, que si lo despreciaba, también. Acordaron dormir separados mientras fuera necesario. Acordaron no fingir intimidad que no existía. Acordaron algo todavía más difícil: intentar conocerse fuera de la presión de la boda, la alianza y el orgullo ajeno. Ese mismo día, Ernesto llamó varias veces, también Ricardo. Querían saber cómo iba todo, si ya se habían instalado, si les había gustado el departamento, si habían visto lo del viaje. Adrián y Valeria respondieron con frases cortas, educadas, inofensivas. Ninguno quiso explicar lo verdaderamente importante. Era demasiado temprano para poner en palabras algo que ni ellos terminaban de entender. Los días siguientes no fueron mágicos. No se volvieron una pareja enamorada de golpe, ni desaparecieron las asperezas. Hubo roces, hubo momentos en que Adrián recaía en el tono burlón y Valeria se cerraba de inmediato. Hubo cenas en silencio, mensajes no contestados, miradas largas que pesaban más que una discusión. Pero ahora, después de cada tensión, había una posibilidad que antes no existía: volver a hablar. Una tarde, mientras revisaban unas cajas, Valeria encontró varias carpetas arrumbadas con materiales de la empresa de Ernesto. Le preguntó a Adrián si alguna vez había querido realmente trabajar allí. Él respondió que no sabía, que quizá lo habría querido si no le hubieran presentado el futuro como una obligación. Valeria le dijo que huir también era una forma de obedecer, solo que en negativo. La frase lo irritó, y precisamente por eso se le quedó dando vueltas todo el día. En otra ocasión, Adrián la vio trabajando desde la mesa de la sala,
concentrada, precisa, sin melodrama, y sintió una mezcla extraña de admiración y vergüenza. Admiración por su disciplina, vergüenza por compararse. Por primera vez empezó a preguntarse si siempre había usado el desorden como excusa para no descubrir de qué era capaz. Valeria también lo fue viendo distinto. Lo descubrió ayudando a una vecina mayor con unas bolsas sin necesidad de posar como héroe. Lo vio rechazar una invitación a una noche de excesos con sus amigos, no por obligación, sino porque no tenía ganas de volver a hacer ruido. Lo escuchó pedirle perdón, una tarde, por una frase hiriente que había dicho por impulso. Un perdón simple, sin adornos, sin pero. Nada de eso bastaba para borrar el comienzo, pero sí alcanzaba para sembrar algo nuevo. Semanas después, cuando por fin se sentaron a hablar de verdad sobre el viaje que les habían regalado, ya no parecía el sarcasmo de una luna de miel impuesta. Parecía la posibilidad de salir del escenario donde todo había empezado, para ver qué quedaba de ellos sin la mirada de los padres encima. Valeria no dijo que sí de inmediato. Adrián tampoco insistió como antes lo habría hecho. Esperó. Y ese simple gesto de esperar fue otro pequeño cambio. Una noche, al volver de una cena tensa con Ernesto y Ricardo, en la que ambos hombres se empeñaron en hablar del futuro de las empresas como si el matrimonio ya hubiera cumplido su función estratégica, Valeria explotó en el auto. Dijo que estaba cansada de ser tratada como pieza útil, que no pensaba pasar la vida entera sonriendo en mesas donde otros hablaran de su existencia como si fuera un puente de negocios. Adrián, contra todo pronóstico, no le pidió que se calmara. Le dijo que tenía razón, y al llegar al departamento, llamó a su padre para decirle algo que Ernesto jamás creyó escuchar tan pronto. Si quiere que respete esta vida, empiece por respetarla usted también. Valeria no es parte del trato, ni yo. Ernesto quedó en silencio. Quizá por orgullo, quizá por desconcierto. Adrián colgó con las manos temblándole un poco. Valeria lo miró como si acabara de verlo por primera vez. ¿Por qué hiciste eso? Porque debí hacerlo. Aunque te cueste, sobre todo por eso. Ese fue el momento en que Valeria empezó a confiar. No del todo, no ciegamente, pero de una manera suficiente para dar otro paso. Esa noche cenaron tarde, hablaron más de sí mismos que del conflicto, y por primera vez la risa apareció sin defensa. No la risa brillante con la que ella lo había desarmado en la boda, ni la risa hueca con la que él tapaba todo. Una risa sencilla, compartida, de dos personas que empiezan a sentirse menos solas en la misma casa. Con el tiempo, Adrián se acercó de otra forma al trabajo. No porque Ernesto siguiera presionándolo, sino porque ya no quería ser el hombre al que otros arrastraban de un lado a otro. Empezó con tareas pequeñas. Llegó a reuniones sin resaca. Escuchó más de lo que habló. Se equivocó varias veces. Se frustró. Quiso abandonar. Pero esta vez no tenía a Valeria mirándolo con compasión, sino con una mezcla exigente de ironía y fe que resultaba más útil. Cuando regresaba de un mal día, ella no le decía que todo saldría bien. Le preguntaba qué había hecho mal y qué pensaba hacer distinto mañana. Adrián, que había vivido huyendo de cualquier incomodidad, descubrió que esa forma de acompañarlo lo volvía más fuerte. También hubo una noche en que él le confesó algo que había guardado años. A veces hacía todo eso, las fiestas, las peleas, la soberbia, porque sentía que si me detenía iba a descubrir que no era nadie sin el dinero de mi padre. Valeria no lo consoló de inmediato. Dejó que la frase respirara. Luego le respondió: ser alguien empieza justo cuando dejas de esconderte de esa pregunta. Y Adrián entendió que ella no había sido enviada a su vida para castigarlo. Había aparecido, más bien, para obligarlo a mirarse con honestidad. Algo que ni su padre, con toda su dureza, había logrado. No todo mejoró de golpe con las familias. Ernesto tardó en aceptar que el control no era lo mismo que el cuidado. Ricardo tardó en reconocer el daño de haber usado el miedo económico como argumento. Hubo conversaciones difíciles, silencios largos, cenas que terminaban antes de tiempo. Pero poco a poco, al ver que Adrián cambiaba no por obediencia sino por convicción, y que Valeria no se dejaba reducir a un sacrificio útil, ambos hombres empezaron a ver el error de su método. Una tarde, mucho después,
Ernesto se quedó a solas con Valeria en la sala del departamento nuevo. La observó unos segundos antes de hablar. No te pedí perdón cuando debía. Valeria no respondió enseguida. No. Ernesto bajó la mirada. Creí que estaba salvando a mi hijo y no vi que estaba invadiendo la vida de otros para hacerlo. Valeria sintió con una serenidad madura, sin ganas de venganza. A veces los padres creen que controlar es amar mejor y solo consiguen que todo duela más. Ernesto aceptó la frase en silencio. Era, quizá, la lección que también le tocaba aprender. Ricardo tuvo su propia conversación pendiente con su hija. Le confesó el miedo que sintió al ver tambalear los negocios. Le confesó también la vergüenza de haber convertido su desesperación en presión sobre ella. Valeria lo escuchó con lágrimas que no nacían del rencor, sino del alivio de oír al fin la verdad completa. Lo abrazó, no porque aprobara lo ocurrido, sino porque entendió que reconocer una falta también es una forma de amor. Y Adrián, que empezó esta historia entrando a casa al amanecer, borracho y vacío, terminó siendo alguien capaz de llegar temprano por voluntad propia. No se volvió perfecto. Nunca lo fue. De hecho, de vez en cuando todavía le salía la ironía antes que la ternura. Pero ahora sabía corregirse, sabía callarse, sabía pedir perdón. Sabía mirar a Valeria sin sentir que estaba frente a un castigo, sino frente a la persona que le mostró el tamaño real de su inmadurez y, aún así, no se fue corriendo cuando él decidió cambiar. Lo más curioso de todo fue que el gran golpe que él creyó recibir, al ser forzado a casarse con una mujer a la que había subestimado, terminó siendo otra cosa. No fue una humillación preparada por el destino, fue el derrumbe de una mentira personal. Adrián pensaba que su problema era un padre controlador. Y sí, ese problema existía, pero no era el único. El más profundo era que había convertido la ligereza en identidad y la irresponsabilidad en refugio. Valeria, con su bastón prestado, con su actuación impecable y con esa inteligencia capaz de herir sin gritar, le arrancó de golpe la máscara que más le costaba perder, la de hombre invulnerable. Porque a veces la vida no cambia a una persona cuando la castiga, la cambia cuando la obliga a verse sin excusas. Y en esta historia de ficción, el verdadero temblor no ocurrió en el altar, ni en el contrato, ni en la amenaza del padre. Ocurrió en una sala silenciosa, cuando una mujer dejó de fingir fragilidad y un hombre tuvo que admitir la suya. Tal vez por eso, con el tiempo, lo que nació entre ellos dejó de parecer una imposición y empezó a parecer una elección construida despacio, a pulso, con verdades incómodas, con discusiones honestas y con pequeños gestos que nadie aplaude en los banquetes. Una taza de café al amanecer, una disculpa dicha a tiempo, una defensa frente al padre, una risa compartida después del orgullo. Nada de eso luce espectacular desde fuera, pero casi siempre es ahí donde empieza lo importante. Y si esta historia deja algo, quizás sea esto. Uno puede pasar años creyendo que su peor enemigo está fuera, cuando a veces el obstáculo más duro vive en la versión cómoda que hemos hecho de nosotros mismos. Hay personas que llegan para admirarnos y otras que llegan para desenmascararnos. Casi nunca se olvidan las segundas, porque son las que, sin prometer salvarnos, nos obligan a decidir si por fin vamos a crecer. Ahora, cuéntenos ustedes en los comentarios. ¿Creen que Adrián merecía una segunda oportunidad o Valeria debió alejarse desde el primer día? ¿Han conocido a alguien que solo cambió cuando dejó de sentirse superior? Si esta historia les dejó pensando o les recordó a alguien, déjenos su like, suscríbanse al canal y no se pierdan el próximo video que aparecerá en las pantallas finales.